Sí, realmente todos estamos en el mismo camino, como dices. A mí me sorprendió cómo se puede aplicar, como tú dices, tanto para un siervo que se sujeta a su autoridad terrenal, como para un hijo, como para una esposa, como para todos, ¿no? Y yendo con eso, hay algo que me gustó mucho, ¿no? Al volver a leer el versículo 4 y 5 de Tito 2, lo que me gustó es que dicen, no, las ancianas tienen que enseñar esto a las más jóvenes, y yo puedo decir, entonces yo soy la más joven, yo no tengo que enseñar a nadie porque yo soy joven. Pero siendo yo joven, hay niñas, hay personas, hay mujeres que son más pequeñas que yo, y yo puedo ser de la misma manera, enseñarles de la misma manera, no de la misma manera, porque las ancianas están en otra etapa de su vida, pero yo puedo enseñarles lo mismo, porque como dicen estos versículos, está hablando del contexto de ellas, que sería como esposas, pero aunque yo todavía no lo soy, igual todas estas cosas se pueden aplicar, ¿no? Como dice, a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y bueno, ahí yo la primera vez que he leído, la verdad, así como tú estabas diciendo, esto no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Pero, ¿qué está diciendo ahí? Enseñan a las jóvenes a que amen a quienes, a las personas que estaban más cerca de ellas, o sea, a sus maridos y a sus hijos, a los que están en su propia casa. Entonces, ¿quiénes son los que están en mi propia casa? Mis hermanos, mis papás, son los que están en mi propia casa, ¿no? Y si yo no les amo a ellos, ahora que todavía soy joven, ¿cómo espero que en un futuro voy a amar a esas mismas personas que van a estar en mi casa? Si no ejercito el amor ahora, ¿cómo pienso que luego lo voy a hacer? Así de por arte de magia voy a empezar a amar a las personas que están en mi casa. Realmente es algo que es un hábito, no se va haciendo un hábito. Si yo le trato mal a mi hermano, le trato mal a mi hermana o a mis papás, voy a hacer lo mismo en el futuro con mis hijos, con mi esposo, si es que el Señor quiere que yo tenga, voy a hacer lo mismo con ellos. Y en eso también, ¿no? O ser prudentes, puras, esas dos palabras se aplican, ¿no? Como en la palabra prudentes, por ejemplo, también está antes en el versículo 2 del capítulo 2 para los ancianos, que los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes. Y luego en el versículo 6 exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Y en el versículo 5 se está repitiendo la misma palabra, ¿no? Entonces la prudencia también es algo que no solamente se aplica para las personas que se está hablando en este versículo, o puras, hacendosas en el hogar, era otra cosa. Que si yo ahora que estoy viviendo con mis papás, no ayudo en mi casa, no estoy acostumbrada a ayudar a mi mamá en las cosas de la casa, ¿cómo pienso que luego yo lo voy a hacer por mi cuenta? ¿Cómo pienso que ahora siendo ociosa y estando interesada solamente en las cosas como mis estudios o incluso puede llegar a ser, ¿no? Como si nuestro ministerio o lo que servimos en la iglesia se empieza a tomar un lugar que no corresponde que tenga en nuestras vidas, y se vuelve todo para nosotros, descuidando también nuestras casas como jóvenes. ¿Cómo pensamos que luego en un futuro de la nada voy a ser hacendosa en mi casa, por ejemplo?
o amables también, eso es otra característica que nos dice a todos, ¿no? Ser amable. Y sujetas a sus maridos es su autoridad terrenal que Dios ha puesto, ¿no? Entonces esos son mis papás. Y luego al final te das cuenta que todas estas virtudes que mencionan estos versículos, uno tiene que empezar a vivirlo desde ahora, ¿no? Y como tú decías, siempre dependemos de Dios para ordenar nuestras vidas, y la razón por la que muchas veces no lo hacemos es porque estamos tratando de hacerlo en nuestras fuerzas. Entonces, realmente es mi oración que el Señor nos ayude a todos a no solamente ser oidores y habladores también, sino hacedores. Y sí, eso es lo que quería decir. Wow. No, ejemplos así hay en toda la Biblia, de verdad. A Josué, antes de que muera Moisés, ya se le decía: esfuérzate y sé valiente. Todo ese tiempo se le estaba preparando a Josué para que algún día reemplace a Moisés. No se le decía: bueno, tú no hagas nada hasta que llegue el día donde le reemplace y ahí recién te vas a ir preparando todo y ya. No, todo ese tiempo, todo ese transcurso de tiempo ha sido preparado para que cuando llegue el momento, él esté listo, él esté preparado para eso. Dios lo estaba preparando toda su vida para ese momento. De la misma manera también podemos ver a David, ¿no? Que él era un hijo obediente con su padre, él cuidaba de las ovejas, era responsable con esa tarea que su papá le había entregado. Cuando venían amenazas, él las combatía con valor, con confianza en el Señor. Y desde tan pequeño, realmente, como decía el pastor, ¿no? El dulce cantor de Israel, tan chiquitito escrito el Salmo 23, increíble su confianza en el Señor. Y toda esa preparación desde su juventud, todo ese amor que le tenía a su rebaño, cómo lo defendía de las amenazas que se acercaban. Cuando su papá le dijo: ve y dales este anuncio a tus hermanos, él fue, los encontró, vio a Goliat, él ya estaba listo para pelear, porque todo ese tiempo, él mismo dice, todo ese tiempo cuando venía un león o atacaba un oso, yo ya estaba listo. Dios ya me había preparado. Ahora estoy preparado para esto, estoy listo. Cuando fue rey, él sabía cómo cuidar a un pueblo, cómo tener amor por ellos, porque había defendido a las ovejas toda su juventud. Toda su juventud cuidaba de las amenazas a su rebaño. Entonces, cuando estuvo a cargo de todo el pueblo de Israel, él sabía cómo amar a ese pueblo, cómo cuidarlo, cómo luchar por ellos. Dios lo había preparado toda su vida a David, toda su vida a Josué, y hoy nos está preparando a nosotros. Como tú dices, esos versículos aplican a nosotros, ¿no? En el versículo 2 dice: enseña a los hombres mayores a... Y luego tú dices: yo soy un joven, no soy un hombre mayor. Pero como tú dices, en el 6 dice: del mismo modo, anima a los hombres jóvenes a vivir sabiamente. No está diciendo: y de esta otra manera, anima a los hombres. No, está diciendo del mismo modo. Todo está en un mismo sentir, todo está en un mismo pensamiento, tanto para las mujeres ancianas como para los jóvenes, hombres ancianos, hombres jóvenes. Y lo que tú dices es resumido por Cristo en unas palabras tan hermosas. Realmente, si eres fiel en las cosas pequeñas, vas a ser fiel en las cosas grandes, ¿no? Si en este momento de nuestras vidas nos preparamos, somos buenos hijos con nuestros padres, amamos a nuestros hermanos, somos buenos hermanos mayores en nuestros casos, y cuidamos a nuestros hermanos con esa ternura, cuando algún día seamos padres, cuando tengamos otras responsabilidades, vamos a estar preparados para eso, vamos a estar listos para eso, porque
Dios te prepara durante todo este tiempo. No te dice, no nos está diciendo ahora en la Biblia, muy bien Elías, cuando seas hombre mayor, ahí recién vas a hacer esto. O no está diciendo, cuando seas mujer mayor, recién van a hacer eso, no dice eso. Todo está en un mismo pensamiento. Como tú dices, tenemos que prepararnos desde ahora, para que así como David cuando llegó y se enfrentó a Goliat, él dijo, estoy listo porque Dios está conmigo. Cuando Josué murió Moisés, vino el ángel y le dijo, tú estás ahora a cargo. Él se levantó y le dijo al pueblo, síganme, yo los voy a guiar. Y con las fuerzas de Dios fue y conquistó Jericó. Entonces, Dios es tan compasivo con nosotros que en todo este tiempo nos está preparando para que cuando en nuestras vidas, de todos los oyentes, cuando en nuestras vidas lleguen momentos diferentes, otras etapas en nuestra vida, no vamos a ser siempre jóvenes, vamos a tener otras etapas. Pero si hemos sido fieles en la etapa de la juventud, fieles en la etapa de la niñez, vamos a ser fieles también en la etapa de la adultez. Y eso solamente porque Dios nos está cuidando. Fiel es aquel que descansa en el Señor. Fiel es aquel que honra al Señor en todo momento y siempre está refugiado en sus promesas y confiado en sus fuerzas. Eso es lo que debemos hacer como jóvenes. Gracias, Mariana, por tan linda reflexión. No aplica solo para las mujeres jóvenes. Todos tenemos ese llamado. Todos tenemos ese llamado. Como tú dices, muchas palabras se repiten varias veces. Vivir sabiamente, ser prudentes en tu versión, ser puro se repite también. Me encanta lo que dice sobre los hombres mayores, ¿no? Dice, deben tener una fe sólida, estar llenos de amor y de paciencia. ¿Cómo yo como joven voy a tener cuando sea adulto una fe sólida si todo este tiempo no he estado edificando sobre Cristo mi fe? No va a aparecer, como tú dices, por arte de magia el día que sea adulto una fe sólida. Tengo que estar edificando mi fe sobre Cristo todos estos años para que cuando sea adulto mi fe sea sólida. Tengo que aprender a amar a mis hermanos y a mis papás para que cuando sea adulto esté lleno de amor. Y tengo que aprender a no ser respondón y ser paciente para que cuando sea adulto también tenga paciencia. Todas esas cosas la Biblia nos está mostrando ya desde ahora y es tan hermoso ver cómo cada cosa está tan diseñada tan perfectamente para que cuando llegue el momento en Dios estemos listos. Y sí, algo que quería decir para terminar es que, no sé, a mí a veces me parece, ¿no? Como que Dios, los ejemplos que dabas, ¿no? Como Dios le preparó a David, cuidando tantos años las ovejas para que un día pueda ser el rey de Israel. Pero en sí, esa preparación era parte de su vida también. No es que, digamos, la parte en la que él era rey esa era cuando su vida empezó, y antes de eso solamente era la sala de espera, digamos, ¿no? Sino que todo eso, lo que estaba pasando en su vida, todo eso él lo ha vivido para la gloria de Dios, y su objetivo no era ser rey, su objetivo era glorificar a Dios en todo lo que estaba pasando en su vida, en cada una de las etapas que él estaba viviendo, ¿no? Y eso es a lo que al final apunta todo el libro de Tito, como dice en el versículo 11 del capítulo 2, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo,
quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Entonces, esa es la razón por la que hacemos todo lo que hacemos, porque vivimos como vivimos y nos vamos a esforzar en sus fuerzas para que nuestras vidas sean santas delante de Él. Es porque estamos aguardando por esa esperanza bienaventurada de su manifestación y porque realmente queremos serle agradables en todo lo que hagamos y en todas las etapas en las que vivamos, ¿no? Y sí, eso quería decir para terminar. Sí. Somos pueblo de Dios. Nos ha comprado con sangre. Y nos ha dicho: sean santos porque yo soy santo. El que los ha salvado es santo. Sean santos, dice. Y realmente es increíble, ¿no? Como en Tito 3 continúa con la misma idea que tú estabas diciendo, ¿no? Dice: Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados, nos dio un nuevo nacimiento y una vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Yo creo que esa es una declaración de fe del cristiano. Que esa sea nuestro meditar, nuestro pensar. Desde el principio, Dios no me salvó por las buenas acciones que hice, solo por su misericordia. Me lavó y quitó todo pecado de mí y me dio un nuevo nacimiento, una nueva vida. Como decía Pedro, esta no es una nueva vida que va a acabar. Esta es una vida eterna, una vida que vamos a vivirla por siempre con Cristo en su presencia. Por eso el versículo 7 dice: por su gracia Él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Vivamos como que tenemos esa seguridad. Vivamos como que realmente confiamos en Cristo, que dependemos de Él en todo momento y que queremos hacer todo como tú dices. Cada momento de nuestras vidas es especial, cada momento es para su gloria. En todo momento, ahora como jóvenes, podemos glorificar a Dios, darle honra a Dios. Eso es lo que debemos hacer, eso es lo que Pablo nos está llamando a hacer. Y yo creo que esa es la razón por la que Dios inspira a Pablo para que divida, ¿no?, las cosas. Él podía haber puesto ordenanzas para cristianos y poner ahí todo. Pero la razón por la que los separa y pone hombres, mujeres, jóvenes, hijos, siervos, es para decirnos: en cada etapa de tu vida, tú debes glorificar a Dios. En cada etapa de tu vida, tú puedes glorificar a Dios. Por eso está separado. Cada etapa es diferente, ¿no? Cada etapa es diferente, no es lo mismo, pero en todo, como tú dices, todo está en un mismo sentido y el mismo objetivo de adornar la doctrina de Dios, de nuestro Salvador. Sí, que ese sea nuestro deseo. Adornemos la doctrina de Dios. Confiemos en que Él va a regresar. Estemos seguros de estar listos para cuando Él vuelva, con nuestros corazones ordenados, con nuestra conciencia limpia, para que cuando Él regrese corramos a sus pies con la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Porque Cristo nos ha dado esa seguridad. Cristo nos ha dado su Espíritu Santo
que se derramó sobre nosotros en abundancia. Si tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, somos capaces de glorificar a Dios, somos capaces de adornar su doctrina y somos capaces de ordenar nuestras vidas para la gloria de Dios. Esperemos con ansias ese momento y vivamos cada día sabiendo delante de quién estamos viviendo.